Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura es 7,43 unidades cuadradas. Impresionante. Vamos a demostrarlo. Fíjese, tenemos que encontrar el área sombreada de este triángulo equilátero. Sabemos que es un triángulo equilátero porque todos sus ángulos son iguales. Vamos a etiquetar los lados de este triángulo. Entonces, vamos a decir que el lado del triángulo es X. Por lo tanto, todos sus lados van a ser X. Muy bien. Ahora, ustedes estarán de acuerdo en que este lado del cuadrado también va a ser 4, porque pues todos los lados de un cuadrado son el mismo. Entonces, tenemos por aquí, fíjense, tenemos un triángulo por aquí, este triángulo de aquí, que tiene de base 4 y la hipotenusa es X. Y por acá también tenemos un triángulo rectángulo, que la base es 4 y la hipotenusa es X. Ahora, para que esto de aquí sea X y esto de aquí también sea X, esta distancia de aquí tiene que ser igual a esta distancia de acá. Entonces a esta distancia la vamos a llamar Y, y como esto es Y, aquí también va a ser Y. Muy bien, ahora si todo el lado del cuadrado es 4 y este pedacito es Y, entonces desde aquí hasta acá abajo va a ser 4 menos Y. Fascinante. Y lo mismo sucede aquí, como todo es 4 y este pedacito es Y, entonces este pedazo es 4 menos Y. Fantástico. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de X con este triángulo y el valor de X con este triángulo de acá. Los dos valores de X van a estar en función de Y. Vamos a ver, esto no es tan complicado. Vamos a ver, tenemos por aquí, vamos a aplicar Pitágoras, ¿no? Sabemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado, que va a ser el lado A, más el otro lado también al cuadrado. En este momento, pues la hipotenusa de este triángulo, en este ejemplo, es X. Entonces nos queda que X va a ser igual a la raíz cuadrada de este lado, que va a ser 4 al cuadrado, más el lado B, que vendría a ser el otro lado, que es Y al cuadrado. Por lo tanto, X va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más Y al cuadrado. Fascinante. Tenemos por aquí ya un valor de X. Ahora vamos a ver si podemos encontrar otra vez este valor de X, pero con este triángulo de aquí. Recuerden que este triángulo también es un triángulo rectángulo. Y podemos aplicar Pitágoras de nuevo. Entonces, esto que es la hipotenusa de este triángulo de aquí, va a ser X, va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a ver, vamos a aplicar bien esta raíz. La raíz cuadrada de uno de sus lados, cada lado pues es lo mismo, ¿no? Mide lo mismo. 4 menos Y al cuadrado más el otro lado que mide lo mismo, 4 menos Y también al cuadrado. Perfecto, entonces tenemos que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos Y al cuadrado más 4 menos Y al cuadrado es 2 veces 4 menos Y al cuadrado. Fantástico, tenemos por aquí que X vale esto de aquí, pero también vale esto de acá. Entonces podemos igualar estas dos cosas. Podemos decir que la raíz cuadrada de 16 más Y al cuadrado debe ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 4 menos Y, esto al cuadrado. Muy bien, ¿qué hacemos para simplificar? Pues la raíz elevamos al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Elevamos en el lado izquierdo y elevamos en el lado derecho. Se simplifica el índice con el exponente y del lado izquierdo nos queda 16 más Y cuadrado. Por acá también se simplifica el índice con el exponente y nos queda 2 multiplicado por 4 menos y esto al cuadrado. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado para poder encontrar el valor de Y, ¿sí? Entonces tenemos 16 más Y cuadrado, que va a ser igual a 2 multiplicado. Esto es un binomio al cuadrado, se soluciona de la siguiente manera. El primer término al cuadrado sería 16, 4 al cuadrado me da 16, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 4 y por Y me da 8Y, y más el segundo término al cuadrado, que sería Y cuadrado. Fantástico. Tenemos 16 más Y cuadrado en el lado izquierdo, y por aquí tenemos 2 por 16 que nos da 32, menos 2 por menos 8 pues nos da menos 16Y, 2 por menos 8Y, ¿no? Y más 2 por Y cuadrado es 2Y cuadrado. Como tenemos la Y cuadrado con mayor coeficiente en el lado derecho, vamos a pasar todo entonces al lado derecho de la igualdad. Nos queda, del lado izquierdo nos va a quedar 0 y del lado derecho todo esto de aquí, 32 menos 16Y más 2
y cuadrado, y esto que está en el lado izquierdo, que está positivo, queda en el otro lado como negativo, ¿no? Menos 16 y menos y cuadrado. Fenomenal. Vamos a borrar esto y luego pues vamos a revisarlo, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos que 0 va a ser igual a, primero vamos pues a anotar lo que tiene y al cuadrado. 2y al cuadrado menos y al cuadrado es y al cuadrado. Luego lo que tiene y, menos 16y. Y luego los términos independientes. 32 menos 16 es 16 positivo. Fenomenal, tenemos una ecuación cuadrática que podemos utilizar la fórmula general para encontrar los valores de y. Entonces vamos a tener y1,2. Vamos a tener dos soluciones para esta ecuación cuadrática. La fórmula general es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2a. Fenomenal. De aquí vamos a encontrar qué es a, qué es b y qué es c. A es el término que acompaña a la y cuadrado, como no hay nada se sobreentiende que es un 1. B es el término que acompaña a la y, que es menos 16. Y C es el término independiente, que es 16 positivo. Perfecto, vamos a reemplazar estos valores en la ecuación general de las cuadráticas. Tenemos menos b vale menos 16, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, pues es menos 16 al cuadrado, menos 4 veces a por c. A vale 1 y c vale 16. Fenomenal, todo esto de aquí debe estar dentro de la raíz, y todo esto de aquí debe estar sobre 2 veces a, y a vale 1. Muy bien, de aquí tenemos que y1,2 va a ser igual a menos por menos, que nos da más 16, más menos la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, que nos da 256. Es menos 16, pero como se le va al cuadrado se hace positivo, ¿no? Y menos 4 por 16, que nos da 64. Fenomenal, tenemos por aquí 256 menos 64, que nos da 192. 192. Muy bien, vamos a poner ese 192 por aquí. Todo esto sobre 2 por 1, que nos da 2. Este 2 podemos colocarlo debajo del 16 y colocarlo debajo de la raíz. Lo estamos distribuyendo para cada término, ¿no? Entonces tenemos que y1,2 va a ser igual 16 dividido para 2 es 8, más menos el 92, pongan mucha atención, que se puede escribir como 64 por 3. Entonces, fíjense, nos queda la raíz cuadrada de 64 por 3. Y todo esto de aquí sobre 2. Muy bien, tenemos y1,2 igual a 8, más menos la raíz cuadrada de 64, pues es 8, multiplicado por la raíz cuadrada de 3, porque el 3 queda dentro de la raíz, ¿no? Todo esto sobre 2. Simplificando tenemos la mitad 1 y la mitad 4. Entonces por aquí podemos borrar esto de aquí y nos queda que tenemos dos soluciones, la primera solución con el positivo y la segunda solución con el negativo. Vamos a borrar todo esto de aquí para poder continuar, ¿sí? Borramos entonces. Listo, tenemos entonces que vamos a tener dos soluciones. La primera solución va a ser 8 más 4 raíz cuadrada de 3. Y la segunda solución va a ser y2, ¿no es cierto? Es igual, hacemos este 2 más pequeño, y2 va a ser igual a 8 menos 4 raíz cuadrada de 3. Muy bien, ahora las dos son soluciones para nuestra ecuación cuadrática que teníamos por aquí, pero no son soluciones para nuestro ejercicio. Ahora, pónganle mucha atención a esta solución, a la solución número 1. Esta solución no puede ser porque tenemos por aquí un 8 y le estamos sumando un número. Y pues, este pedacito de aquí no puede ser mayor a 4 porque todo el lado es 4. Y pues aquí tenemos una cantidad mayor a 8. Entonces, pues esta solución sería imposible para nuestro ejercicio. Por lo tanto, pues nos queda que la única solución posible es esta de aquí, que es 8 menos 4 raíz cuadrada de 3. Fascinante. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a continuar. Una vez que ya tenemos pues este lado de aquí, que es 8 menos 4 raíz cuadrada de 3, entonces podemos encontrar ya el área sombreada. Fíjense, vamos a aplicar la fórmula para el triángulo, el área del triángulo equilátero. Es raíz cuadrada de 3
sobre 4 multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Esta fórmula nos evita sacar pues la altura del triángulo. Muy bien, entonces tenemos que el área del triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por el lado al cuadrado. ¿Y cuál es el lado al cuadrado? Pues el lado es x. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar x cuadrado? Aplicando Pitágoras otra vez en este mismo triángulo. Entonces, por aquí vamos a aplicar Pitágoras de nuevo. Vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, x al cuadrado, que es la hipotenusa, tiene que ser igual a la suma de estos dos lados al cuadrado. Entonces, vamos a ponerlos un poco más a la izquierda. X al cuadrado tiene que ser igual a 4 al cuadrado más este lado de aquí, que es 8 menos 4 raíz cuadrada de 3, también al cuadrado. Perfecto, tenemos que x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que nos da 16, más, por aquí tenemos un binomio al cuadrado, vamos a desarrollarlo. El primer término al cuadrado sería 8 al cuadrado, que nos da 64, menos el doble producto del primero por el segundo. 8 por 4 me da 32 y por 2, 64 raíz cuadrada de 3. Perfecto. Y luego el segundo término al cuadrado, 4 al cuadrado nos da 16. Y raíz cuadrada de 3 al cuadrado pues nos da 3. 16 por 3 es 48. Fenomenal. Tenemos por aquí que casi hemos encontrado ya el valor de x al cuadrado, que es esto de aquí. Nos queda 16 más... podemos quitar el paréntesis, ¿no? Primero vamos a sumar. 64 más 48, pues nos da 112. 112 más 16, 128. Tenemos 128 por aquí. Vamos a quitar todo esto porque ya hemos sumado estos tres términos. Entonces sería 128 menos 64 raíz cuadrada de 3. Tenemos el valor, señores y señoritas, damas y damos, tenemos el valor de x al cuadrado. ¿Y qué es el valor de x al cuadrado? Es el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Fíjense, aquí en vez de L deberíamos tener x al cuadrado, porque ese es el valor del lado del triángulo. Entonces por aquí, en vez del lado al cuadrado, en vez de x al cuadrado, ponemos esto de aquí. Va a estar multiplicado por 128 menos 64 raíz cuadrada de 3, y todo esto sobre 4. Impresionante. Vamos a ver por aquí, vamos a reducir esto de aquí. Tenemos... raíz cuadrada de 3 por 128, nos queda 128 raíz cuadrada de 3, y también de una vez vamos a ir distribuyendo este 4 para cada término. Esto dividido para 4 menos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3, y 3 por 64 es 192. 192 dividido para 4. Fenomenal. Tenemos que el área del triángulo va a ser igual. Si dividimos 128 para 4 nos da 32. 32 raíz cuadrada de 3 menos 192 dividido para 4, esto nos da 48. Impresionante. Y todo esto de aquí, unidades cuadradas. Señores, señoritas, damas y damos, esto de aquí es la solución exacta de nuestro ejercicio. Si nosotros aplicamos esto en la calculadora, vamos a tener lo siguiente, que el área sombreada va a ser aproximadamente 7,43 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho en un inicio. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video, y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.